Bienvenidos a otro estudio aquí en Yeshiva, Bogotá. Vamos a estar estudiando Midrash Rabbah. Estamos hablando de Yehoshua, vamos a hablar un poquito de Yehoshua. Dice aquí, empieza diciendo Midrash Rabbah de Ruth, ¿ok? Y empieza diciendo en el 2.2, dice, estamos hablando de los jueces. Los jueces en ese tiempo eran un poquito corruptos, por eso es que tendría que trastearse Ruth. Entonces está hablando y dice, el Midrash representa, ¿sí?, una exposición de interpretaciones en cuanto al libro de Ruth. Y empieza escribiendo. Pereza. Proverbios. Vamos a leer Proverbios 19:15. Pereza es echada en la basura. Mira a ver cuál traducción pasa a ver. Cogí uno a ver cómo dice ahí. Lo estoy traduciendo. Dice aquí. Porque el pueblo de Israel eran perezosos. Entonces, ¿por qué dice eso? Dice, neglectful, example, neglectful. ¿Por qué? Porque no fueron bondadosos con Yehoshua en su muerte. Ya que estamos hablando de Yehoshua en la muerte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos quieres enseñar aquí para comenzar? Está empezando a decirnos que fue por la pereza de esa época en Ruth. Pero no solamente eso, ¿sí?, sino lo que está diciendo es que la pereza es echada a la dice aquí, casting to the slumber. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, y dice, específicamente porque no fueron bondadosos en los tiempos de Ruth, en los tiempos de jueces, ¿sí?, de Yehoshua, no fueron bondadosos con Yehoshua cuando falleció. ¿Qué significa eso? Dice, después de su muerte. Entonces empieza aquí a decir, ¿okay?, porque no demostraron respeto al duelo con Hespen, de hablar bien de Yehoshua. Muere Miriam, duelo. Muere Moshe, duelo. Muere Aarón, listo. Muere Yehoshua, dice que no. Entonces, ¿qué es? Dice que la pereza. ¿Qué tiene que ver esto con estas dos cosas? ¿Qué dice ahí el pasaje? ¿Cómo dice? ¿Cuál era el versículo? Dice 19:15. Pero 19:15 de qué el libro? Proverbios, Mishlei. Proverbios. Y deja ahí en Yehoshua que te va a poner a leer algo. Listo, entonces lo va a leer en español para que sepa qué dice exactamente el pasaje. Dice 17. 19:15. Y eran perezosos, es lo que dice. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. Listo, ahí está el pasaje. ¿Y se refería a qué? Entonces, miren, algo que hay que entender. Pongan atención, algo que van a aprender aquí, algo muy bueno. En los pasajes que están escritos en Proverbios, Mishlei, Eclesiastés, ¿sí?, todos esos lugares, ¿sí?, se está refiriendo casi siempre a Abraham, Isaac y Jacob, cosas que ellos hicieron. Aquí este Mishlei está escrito que pensando en la bondad que no le hicieron a Yehoshua de enterrarlo y dar honores. Me hago entender, una vez se lee eso y no, ¿de dónde viene? ¿Por qué escribió eso no sé si fue Shlomo? ¿De dónde? Entonces, de Abraham, Isaac y Jacob, de los 12 tribus. ¿En qué estaba pensando? Entonces, ¿en quién? Correcto. Y de ahí se saca. Claro, se hace aplicación a más cosas. Entonces dice aquí, y dice en Yehoshua 24:30, dice, porque está escrito, lo enterraron in the border, ¿cómo se dice border? Falta camino. ¿Listo? En la frontera de su herencia. Y dice en el norte del monte Gaash. ¿Sí? Yehoshua 24:30. ¿Leo? Sí. Y lo sepultaron en su heredad en Timat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Listo. Entonces pregunta aquí la Midrash Rabbah, dice, Rabberihia dice, en cuanto a esto que está mencionado aquí, el monte, ¿dónde queda ese monte de Gaash? Entonces empieza a decir que buscaron por todo lado, buscando dónde está esto escrito, dónde existe ese monte Gaash, ¿sí? Entonces dice aquí que no lo encontraron. No encontraron, no, o sea, buscar en algún lugar donde existe este monte. A una referencia en algún lugar en la Gemara, otro Midrash Rabbah, algo histórico, donde más está. Y se significa porque la gente de Israel eran perezosos. Era tan perezosos, ¿sí? Que significa que no dieron bondad a Hashem. ¿Qué significa esto? Por todo el tiempo que la tierra de Israel ha sido dividida entre las tribus,
y la división, la tierra, que fueron de placentero y fueron mucho para ellos, porque cuando entraron en la tierra, esparcieron toda la tierra de las tribus, disfrutaron tanto del lugar de los placeres de entrar en tierra prometida, ¿sí? Que las personas de Israel estaban preocupados con sus tareas, dice, en cuanto a estar en negocios con el campo, con the vineyard, con los viñedos, ¿sí? Con sus olivas, con sus árboles, con poniendo sus marcos de sus fronteras en cada tribu. De resultado de eso eran perezosos y neglectful. ¿Cuál fue la palabra que puso para negligentes? ¿Sí? En no demostrar a Yehoshua honores, bondad. ¿Cómo que tiene que ver? Acabaron de decir, estaban ocupados en trabajo, lo que Hashem les mandó a hacer. Claro, ocupados en trabajo en el campo, en el viñedo, en todo eso. Un perezoso no hace nada de eso. ¿Ah? Un perezoso no anda haciendo nada de eso. Un perezoso, ¿no? Entonces, ¿qué es perezoso? Van a aprender algo bien por eso. A mí me gustó, por eso hago video. Entonces, porque cuando la Torah menciona Gesed, bondad, ¿sí? Entonces, y cuando menciona pereza, ¿sí? Y uno le dice, deje de ser perezoso. En primera instancia bajita, como para alguien de un nivel bajo, se está refiriendo delante ser temprano y vaya y trabaje y haga la labor, ¿sí? Pero en el mundo religioso, ¿sí? En el mundo bien fuerte, se está refiriendo a qué? Se está refiriendo a la Torah, hacer algo bondad con alguien. Entonces la pereza está relacionada con si usted no hace gesed, no hace bondad, eres perezoso. No importa si trabajas 8 horas diarias, no importa si ganas buen dinero, no importa si tienes trabajo y sudas y realmente estás perdiendo peso y traes el sustento a la casa, eres un perezoso. Porque la pereza no puede estar relacionada con una persona solamente para ir a trabajar y sudarla, sino que en hacer bondad. Entonces dice aquí, en consecuencia, la negligencia en Hakadosh Baruj Hu, ¿sí? quiso que toda la tierra, ¿sí? hizo que temblara, dice aquí, and he wanted to cause the entire earth to quake under his inhabitants. Quiere que toda la tierra temblara debajo de sus habitantes. ¿Sí? O sea, ser perezoso es no ser bondadoso. Hashem te considera a ti un perezoso si no eres bondadoso. Como está dicho en Salmos 18:8, que está dicho en la tierra, ¿sí? Betigash, perdón, y la tierra roar, hacer como un león. Ruge, ¿sí? Entonces a eso se refiere. Entonces, ¿a qué es lo que se está refiriendo este verbo? Que es lo que está diciendo, que como el monte de Gaash, entonces viene la palabra de roar, ¿sí? De Betigaash. ¿Me entiendes? La terminología. Entonces, uno es que la tierra tembló bajo ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hicieron la bondad a Yehoshua y llamaron ese monte Gaash. Ahí viene la palabra Gaash, menos de saber del monte. ¿Por qué? Porque eran perezosos de mostrar la bondad. Y ese monte fue representación que Hashem fue, desde ese tiempo estaba así en los judíos. Bueno, entonces, ya que entendemos eso, voy a leer aquí algunos comentarios. Ok. Dice, pues estaban tan ocupados en lo suyo que no tenían tiempo para hacer bondad a su líder o hacer bondad a la gente. Entonces, ¿cuál es la advertencia aquí? Cuidado con estar tan metidos, ¿sí? En los trabajos que usted tiene, que se los voy a hacer gesed, bondad, sobre su alma y sobre los demás judíos, especialmente cuando alguien fallece. Entonces, ya que entendemos eso dice también otro comentario. O sea, no significa que la montaña no existió, ¿sí? Pero no es mencionada en ningún lugar. Entonces, significa que no era tan importante donde lo enterraron. Así que no hicieron registro, no le dieron ni el honor a eso. En el monte, uno dice en el monte Nebo. Uno sabe dónde queda el monte Nebo, donde fue enterrado Moshe Rabbeinu. Uno sabe dónde queda, no sabe exactamente dónde fue, pero sí sabe dónde es. Monte Sinaí, Hebrón, ¿sí? Uno sabe pues dónde está ubicado. Pero aquí nadie sabe Yehoshua dónde fue enterrado. Por ahí, quién sabe. No, está ahí, sabemos. Listo, entonces ya que entendemos eso, entonces el proverbio citó el principio de la sección, ¿sí? Que significa que sale de Midrash que interpreta la pereza específicamente en el caso de Yehoshua,
que llegó a la instrucción para iniciar los jueces, después de los jueces, Ruth. O sea, ¿sí? Por no demostrar, bueno, bondad, aquí no dicen los líderes, pero y ahí empezó la pereza. ¿Y la pereza qué? Apartarse de la bondad. Y ahí empezó la pereza y ese pasaje mencionaba ahí Yehoshua, que vino la instrucción después, ¿sí? Y bueno, aquí dice la silencio y la desolación, ¿sí? Y pues the slumber. Slumber es como llegar a lo peor. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es Gesed? Dice el comentario. Es la expansión de uno mismo para incluir a otros. Es la expansión de uno mismo para incluir a otros. Alguien que es completamente, que está envuelto en sí mismo, ¿sí? Y persigue la voluntad para encontrar lo imposible, estoy traduciendo, de tener la sensibilidad propia sobre de los otros, para asegurar su bienestar y cuidar de ellos. No cuidar de ellos, sino que me importe. To take care of them. Empatía. De empatía. Entonces, eso es Gesed. Esa es la definición que por aquí. Uno puede gastar toda su vida en actividad, y todavía, ¿sí?, estar envuelto en uno mismo. Dice aquí, be asleep as to God has really demands for him. Y estar totalmente dormido en lo que realmente Hashem demanda de él. ¿Sí? Entonces eso es lo que dice ahí de Gesed. Las personas no se arrepintieron, y incluso aunque mandaron muchos profetas y todo eso, todavía eran presosos. ¿De qué? De hacer bondad. Entonces, como no hacían bondad, ahí vino pues claro lo difícil. Eso es lo corto aquí de Yehoshua que podamos nosotros aprender. Entonces, pero sigo. Y después se dice en Proverbios, en el mismo Proverbios, en el próximo pasaje 18:8, dice, es engañoso la alma que irá al hambre. 18:8 y 9. Porque han actuado engañando a través de Hakadosh Baruj Hu, entrando en idolatría, y others of them worship the Holy One. O sea, hacían idolatría y otros adoraban a Hakadosh Baruj Hu. Entonces vemos que aquí que la pereza que llegó de ser bondad llegó hasta la idolatría. Por eso hay una frase en el judaísmo que se dice, la persona empieza comiendo algo prohibido y al siguiente día está haciendo idolatría. ¿Cómo? Yo conozco mucha gente que come algo prohibido y no están haciendo idolatría. ¿Sí? Y yo conozco mucha gente que pues no reza el bit y pues no está haciendo idolatría el siguiente día. No, terminará haciendo eso. Así, uno lleva hasta el peor pecado. Antes de la idolatría es relaciones prohibidas, ¿ok? Pero idolatría. También he leído que la idolatría viene antes de las relaciones prohibidas, y a veces vas a encontrar una persona empieza pecando en algo pequeñito y termina después cometiendo adulterio, idolatría. Y es casi lo mismo. Entonces aquí vemos. Entonces son castigados por el Hakadosh Baruj Hu. ¿Sí? Le quita el espíritu de profecía, que fue lo que pasó en los tiempos de jueces, ya no había más, le quitó. ¿Sí? Ahí empieza a haber uno más. Y Ruth, ¿qué hago? Lo que no vale el profeta. ¿Por qué no vale el profeta? Mira, antes cuando habían profetas, yo sé que en la Torah, en la Tanakh se menciona, estaba el profeta de Sheyahu, Yermiyahu, Oshea, ¿sí? Poquitos. Pero realmente la ley oral dice que había miles. Miles. ¿Cómo así miles? ¿Cómo había miles? Entonces, eso queda confuso, pues menciona los miles. No, porque, tú sabes, hay algunos más importantes que otros. ¿Sí? La gente podía ir a un profeta y una vez, profeta, por favor, oye, me trata, y le decía, lo tenían, pero lo perdieron todos. ¿Sí? Que sigamos perdiendo los poquitos que tenemos. Entonces, por eso dice en 1 Shmuel, eso dice, como está escrito, Hashem, scared in those days, estaban como, era sagrado en esos tiempos. Bueno, entonces, otra vez, en cuanto a la pereza. Otra interpretación que dice que es bajado al slumber. Déjame ver cuál es el pasaje aquí. Esto dice, porque las personas de Israel eran perezosas y negligentes, ¿sí? En cuanto a arrepentirse de sus pecados durante los tiempos de Elisha. Entonces tenemos,
Ser perezoso es no arrepentirse. Uno solamente piensa que uno... hay un dicho. Los sionistas nos quitaron el amor a Israel, en la tierra de Israel. Los Baal Shuvah nos quitaron el arrepentimiento. ¿Sí? Y había otra más. ¿Qué significa? Que ¿quién ama mucho la tierra de Israel? Pues los sionistas nos quitaron eso es nuestro. ¿Sí? ¿De quién es la Teshuvah? Pues de todo el pueblo de Israel, pero los Baal Shuvah son los que están haciendo más arrepentimiento, nos quitaron eso. Es como que eso es para ellos. El arrepentimiento debería ser de todos, por eso todos los días nos arrepentimos. ¿Sí? Y porque deberíamos fallar en algo, y si no fallamos en algo, estamos pidiendo arrepentimiento por el otro. Pero aquí está diciendo, no arrepentirse, no Teshuvah, es un perezoso. Porque los que Elisha no se arrepintieron. La situación eran bajado hasta el punto de que la profecía se le fue quitado de ellos. Entonces, bueno, ya empezaron a valorar los profetas. Entonces, bueno, por eso hemos terminado esta sección de Midrash Rabbah, que habla de la pereza, que está unida a hacer bondad, y dos, a Repetirse. ¿a qué? A hacer teshuvah. Y esto para ser siempre mejor. Baruch Adonai Leolam Amén.